Queridos hermanos, un saludo muy cariñoso. Hoy hemos celebrado la fiesta del bautismo del Señor. Digo hemos porque me estoy refiriendo a la Santa Misa, pero todo el día es la fiesta del bautismo de Jesús. Y quería compartir esta reflexión porque en la mañana, a propósito de la lectura, de la homilía que hice, de la reflexión acerca del bautismo y escuchando también la prédica de otro amigo sacerdote, me quedó dando vuelta este tema del bautismo. Sobre todo porque en la prédica el padre usó ahí una expresión que yo no la había escuchado y después me dediqué a buscarla, acerca de las pompas del diablo. Un tema muy adecuado y como anillo al dedo para la fiesta del bautismo. La pompa del diablo. A ver, buscando y escrutando por aquí y por allá, llegué a varias cosas que las traté de meter aquí en esta reflexión del día de hoy acerca del bautismo, del sacramento del bautismo, que como dije en la misa, hoy día se ha perdido. Se pide el bautismo por cualquier cosa, menos por lo que realmente es. Y como dije también en la Santa Misa, tal vez nosotros como iglesia, no sé, no digo mala intención, no sé, pero con el hecho de tener muchos bautizados, hemos terminado entregando el bautismo como si quiera entregar una estampita o una medalla. Pero si uno mira hacia atrás, uno va a descubrir cómo los cristianos no llegaban y eran bautizados. Tenían que pasar por un periodo penitencial, tenían que dar prueba evidente ante la comunidad de que querían comenzar una vida nueva, de que la gracia de Dios, que la vida divina había llegado a sus corazones. Había que hacer oración, penitencia, no podían participar inmediatamente en la misa, iban de a poco introduciéndose en la Eucaristía. Entonces no era fácil, se bautizaban también ya grandes. Después entró la práctica de bautizar niños, pero se bautizaban niños porque los padres eran muy cristianos y estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Entonces había un respaldo de que el sacramento que se entregaba iba a estar muy bien custodiado por esos padres. Lamentablemente hoy día no es así. Entonces por eso habría que replantearse el tema de la preparación también al sacramento bautismal. Pero bien, volvamos a lo que yo quería decir. Encontré aquí un texto del Papa Benedicto XVI por el año 2012, que en un encuentro, en una jornada que tuve en Roma, habló acerca del tema bautismal. ¿Y cómo lo enfoca el Papa? En primer lugar, él recuerda que el bautismo es una renuncia al pecado, ¿ya? Una renuncia al pecado. Lo repetimos el día del sacramento bautismal y decimos esa frase también cuando renovamos las promesas bautismales en la misa de gloria o en la misa de la resurrección, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo las promesas, renuncian al pecado, renuncian al demonio, renuncian a todo mal. Es una renuncia al pecado. Entonces el Papa parte diciendo que el bautismo es una renuncia al diablo, una renuncia al pecado, una renuncia al mal. Dice el Papa, la cultura diabólica del mundo de hoy, de la calumnia y la mentira, los católicos deben decir siempre no, ya que por el bautismo pertenecen a Dios y por ello deben vivir en la verdad. Qué interesante. Dice la cultura diabólica del mundo de hoy. Hoy día el príncipe de las tinieblas está gobernando con fuerza en el mundo. Y está gobernando a través de la calumnia y la mentira. Mire, basta ver hoy día la televisión y partiendo por los periodistas, son todos unos mentirosos. Porque no investigan. Muchas veces el periodista transmite una calumnia, acusa, juzga sin haber ido a la fuente, la lanza, la tira, y culpabiliza y, ¿no es cierto?, 16, 17 millones de personas en Chile lo escuchan y piensan que es verdad.
está la cultura de la calumnia. Lo vemos entre las discusiones políticas, lo vemos entre los políticos. Se calumnian, se mienten, nos mienten. Y nosotros, que estamos en este mundo, también estamos tentados a caer en este juego del diablo, la calumnia y la mentira. Hay calumnia en las relaciones de amistad, hay calumnias de repente en las relaciones de amor, en las relaciones familiares, calumnia en el ambiente laboral, profesional, calumnias y mentiras. Pues bien, dice el Papa, que ante esta cultura diabólica de la calumnia y la mentira, debemos decir siempre debemos decir no. Porque nosotros por el bautismo pertenecemos a Dios y por ello debemos vivir en la verdad. Y hoy día decir la verdad molesta, y por eso es que una tentación que de repente se nos puede venir encima, es mejor callar la verdad y preferir la calumnia y la mentira con tal de no perder un privilegio, de no perder una amistad, de no perder algunos beneficios, de no perder un aprovechamiento. Pero el Papa nos dice, y aunque no lo diga el Papa, lo dice el Señor Jesús, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir en la luz, en la verdad. Entonces, los bautizados tenemos que vivir así, porque el bautismo es renunciar al pecado. ¿Cómo le explico eso a la guagua? Y lo van a entender los papás si se mienten. Por eso insisto que vamos a tener que replantearnos, querido Papa Francisco, que probablemente no va a ver este video, pero tenemos que replantearnos el tema del bautismo. Pero eso tiene que hacerlo usted, porque si yo impongo un mes de charla o dos, se va a venir toda la comunidad encima y no va a faltar el Padre generoso que va a decir, no, aquí bautícense sin charla. Pero yo creo, querido Santo Padre, que tenemos que replantearnos el tema del bautismo. Pues bien, sigue hablando el Papa. Y esto es lo que decía yo en la misa, se nos olvida lo que significa ser bautizado. Y es acerca de esto lo que el Papa entonces, que está reflexionando, nos invita. Dice, reflexionemos sobre la realidad del bautismo y su actualidad para los cristianos de hoy. Tenemos que hablar del bautismo. Pero hablar del bautismo también nos obliga a hablar del pecado y nos obliga a llamar a no vivir en el pecado, a luchar contra el pecado. Pero de repente también ha sido un lenguaje que tampoco está presente en las prédicas, ni en la homilía, ni en los retiros espirituales. Nos hemos puesto muy, ¿cómo decirlo? Muy en el ámbito de lo social, ¿me entiende? Entonces hacemos siempre un evangelio muy social, muy atractivo, el pobre, el que sufre, está bien, eso es un mandamiento del Señor, pero eso no tiene que callarnos para decir que ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos estilos de vida son un pecado y que aceptarlos y vivir en ellos es simplemente meterse en las pompas del diablo, en la obra del diablo, en la fiesta del diablo. Entonces nos hace falta reflexionar y enseñarle a la gente. Hay que luchar contra el pecado. Hay que vivir como verdaderos hijos de Dios, santos y irreprochables. A ver, este es otro tema. Estamos en una lucha contra el pecado, pero tenemos que hacerle empeño. Lo que no podemos hacer es acomodarnos y quedarnos y decir, no pasa nada, no pasa nada. La cultura del demonio es tan potente que a través de las ideologías y todas las corrientes ateas y estas ideologías de género, ¿no es cierto?, que para mí es el anticristo, hoy día desde pequeñito han ido tocando el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes, y entonces hoy día la gran mayoría de la juventud entró en las pompas del diablo. ¿Qué es lo que son las pompas del diablo? Mire, el mismo Papa Benedicto aquí lo va a explicar. Dice, se llamaba en la antigüedad
en el pasado, la pompa del diablo era sobre todo los grandes espectáculos crueles, en los que la crueldad se convertía en diversión, en los que matar a los hombres era una cosa espectacular, era un espectáculo, la vida y la muerte de un hombre. Estos espectáculos crueles, esta diversión del mal, es la pompa del diablo, donde aparece con aparente belleza y en realidad aparece con toda su crueldad. La pompa del diablo entonces era el título con el que se designaban a estos espectáculos crueles, perversos, en donde se hacía donde se hacía o se convertía una crueldad, una maldad, se convertía en un espectáculo, en algo bello. A eso se le llamaba la pompa del diablo. Entonces, volviendo a lo que decía en principio, quise aclarar esto de las pompas del diablo. Nos hace falta volver a reflexionar en torno a lo que es el bautismo, para que conscientes de lo que ello significa, no caigamos en las pompas del diablo. Nuestros jóvenes, por estas corrientes ideológicas, marxistas, socialistas, sin Dios, sin nada de lo divino, hoy día han sido invadidos y ellos, hoy día muchos de ellos se hacen parte de las pompas del diablo, tal vez no con esta crueldad, pero sí en las pompas del diablo en que o han sido convencidos de que lo que moral y objetivamente es malo y perverso, en las pompas del diablo no lo es. Relaciones prematrimoniales, desenfreno sexual, las borracheras, la violencia, el matrimonio homosexual, la eutanasia, el aborto, en fin, todas estas cosas y mucho más que he nombrado hoy día cabrían dentro de este título de las pompas del diablo, en que algo perverso, cruel, se ha convertido en algo como si fuera justo, disfrazado también de una aparente libertad. Y entonces, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de una renuncia. Es muy triste cuando uno celebra el sacramento y se da cuenta que la gente contesta por contestar, pero realmente no le va a hacer ningún empeño en salir del pecado. Por eso que esta fiesta del bautismo nos hace realmente reflexionar en torno a nuestro propio bautismo. Dice el Papa, recordando las renuncias que hacemos en la misa de resurrección y en otros ritos también, dice, significa renunciar a las seducciones del mal para no dejarse dominar por el pecado. Hay que renunciar a eso. Hoy día el diablo está de fiesta. Hoy día seguimos en las pompas del diablo. El demonio hoy día, el príncipe de la mentira, está gobernando el mundo. Por eso es que vemos cómo hay cada vez menos gente en la iglesia. Porque la iglesia siempre va, entre comillas, a representar un estilo de vida que no va con las pompas del diablo. Y las pompas del diablo siempre son, entre comillas, más atractivas en lo físico, en lo sensual. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos que mirar para allá. Tenemos que mirar hacia el cielo. Entonces el Papa dice que estas 3 renuncias que hacemos nosotros en el rito bautismal es renunciar a las seducciones del mal para no dejarse dominar por el pecado. Hoy día el ateísmo, a través de las ideologías, predica de que nosotros o que la religión controla y domina a la gente y la amarra
con la predicación del pecado y el anuncio de las penas del infierno. Entonces inventamos una palabra, pecado, para controlar a la gente. Pero si no lo inventamos nosotros, lo dice nuestro amado Señor Jesucristo. El pecado es muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que quiere en mí, aunque muera, vivirá, dice el Señor. Entonces hay que mirar para mañana. Mirar lo que viene. Por eso que el bautismo nos invita a renunciar a esas seducciones del mal. De repente nos seduce el demonio, nos seduce de tal manera y nosotros caemos como una princesa ante los brazos del príncipe amado, caemos derretidos ante las seducciones, porque el demonio es muy astuto, lo sabe hacer. Es mucho más complaciente no perdonar que perdonar. Es mucho más complaciente hacer caso a lo que nos dicen que hacer oídos sordos. Es mucho más complaciente, en fin, todo. Son las seducciones del diablo. Es mucho mejor decir que te creí desgraciado, tal por cual, vas a ver. Eso como que me desahoga. Pero si tomo la actitud cristiana, como que quedo hinchado, como que se me inflan aquí las glándulas, ¿no es cierto? Y todo que... Entonces como que tengo que decirlo. Las seducciones del mal. Dice el Papa, incluso aquí, dice que antiguamente se decía, renuncia a las pompas del diablo, a la fiesta del diablo, que hoy día está haciendo fiesta. ¿Ya? Insisto, a las pompas del diablo era este nombre que se le daba a estos espectáculos crueles en donde algo perverso, cruel y violento y muerte se convertía en un espectáculo. Se hacía una algarabía, una fiesta y la gente se iba toda contenta porque hoy día el león se comió a 10 caballeros y 4 niños. Y fue mucho mejor porque quedó una mujer desgarrada, fíjate cómo se le movía el brazo. Entonces, a eso se refiere las pompas del diablo, cuando el diablo se mete de tal manera en la cabeza que yo ya no tengo capacidad de juzgar y decir, oye, esto es más... El aborto es un crimen, pompa del diablo. Es una obra, es una caridad, hay que matar a la guagua. Porque ¿para qué van a hacer si la mamá no la quiere? ¿Para qué van a hacer si es producto de una violación? ¿Para qué van a hacer si no querían ser papá? Ellos querían tener sexo, pero no querían ser papá ni tener hijos. Así que matemos la guagua nomás, matémosla. Pobrecita, ¿para qué venía a este mundo a sufrir? Pompa del diablo. Ahora está la ley de la eutanasia, ¿no es cierto? Ay, pobrecito, el enfermito, quiere matarse. ¿Usted se quiere morir? Sí, lo vamos a matar, señor, lo vamos a matar. Legalmente, pero lo vamos a matar. Es un asesinato, pero disfrazado de compasión. Pompa del diablo. Pompa del diablo. Y lamentablemente, en estas cosas y en muchas más, hoy día nuestros jóvenes ya están embaucados por el diablo. Por el diablo. Y porque nosotros no supimos hacer la pega, la iglesia, y a lo mejor usted como papá y mamá, algo también tendrá alguna responsabilidad. No queriendo culparlos, por supuesto, pero bueno, sería bueno reflexionar muchas veces. ¿Ya? Entonces, el Papa, cuando habla del bautismo, dice, hay que renunciar y hay que comenzar una vida nueva. Una vida nueva, dice el Papa. El Papa también después seguía, a mí me gustaba mucho Benedicto XVI porque era muy clarito en las cosas que él en su mensaje. Decía esto de las pompas del diablo, hablaba de un tipo de cultura, ¿ya? Un modo de vida, en el cual no cuenta la verdad, sino la apariencia. Un modo de vida en el cual no se busca la verdad, sino el efecto y la sensación. Y bajo el pretexto de la verdad, en realidad se destruyen hombres, se quieren destruir y crear solo a sí mismos como vencedores. Es un modo de vida. Y hoy día, las ideologías ateas, marxismo, comunismo, todas esas cosas,
que ellos son los creadores de la ideología de género, en la astucia que tiene el demonio han sabido hacer el trabajo. Entonces, han ido creando un modo de vida, un estilo de vida. Lo estamos ya viendo, imagínense lo que vendrá. ¿Qué estilo de vida? Hoy día los jóvenes no quieren tener hijos. Están a favor del aborto, a favor de todas las cuestiones, a favor de la eutanasia. Y muchas cosas más que vendrán que no las vamos a ver. Todas esas cosas que vieron los romanos tal vez se va a volver a repetir en unos años, en unos siglos más. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de Dios y los cristianos dejaron de vivir el bautismo. Dejaron de vivir el bautismo. Prefirieron vivir conforme a sus pasiones, a los deseos de la carne. Entonces, el bautismo, la fiesta que hoy día celebramos del Señor, nos invita a nosotros a recordar que hay que renunciar a esta nueva cultura de vida, así se llama la nueva, pero esta cultura de vida que el diablo nos está imponiendo a través de los hombres, a través de los que predican estas ideologías, estos estilos de vida. La ideología de género es el anticristo, es fatal. La ideología de género es el diablo mismo. Es la pompa del diablo la ideología de género, que destruye al hombre. Que destruye al hombre. Y la ideología de género, hoy día aceptada por los gobernantes, por los políticos y por todo, porque si no apoyan la ideología de género, no van a sacar ningún voto. Y como no quieren perder plata y quieren seguir metiendo esos 25 millones de pesos al bolsillo, entonces están de acuerdo con la ideología de género. El lenguaje inclusivo, una ridiculez, una estupidez, un absurdo producto de la ideología de género que dice que no existen los hombres ni las mujeres. Qué curioso que la ideología de género dice que los sexos, es decir, mejor dicho, que los órganos sexuales, que los órganos sexuales no marcan el sexo de las personas. O sea, no porque usted tenga un pene hombre o tenga vagina y pecho es una mujer. No. Eso es un constructo social, a usted le dijeron. Qué curioso que, entonces, ¿por qué los hombres que quieren ser mujeres se quieren cortar el pene y ponerse una vagina, y al revés, las que quieren ser hombres quieren que les pongan un pene? Si los órganos sexuales no marcan, no son importantes, no identifican con ningún sexo. Todo esto que estoy hablando, que a lo mejor usted dirá, uy, el padre lo que está hablando, todo esto es la cultura de las pompas del diablo. Las pompas del diablo. Y nosotros, los cristianos, hemos caído en ella. Obispos y sacerdotes también se han dejado seducir por la fiestoca de las pompas del diablo, haciéndose los simpáticos. No, yo estoy de acuerdo con todo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo de allá. Yo estoy de acuerdo con eso, un sacerdote. Yo soy de acuerdo. No, que se cae. ¿Dónde estamos? Está bien. Alguien pudo haber llevado una vida de oscuridad, pero hay que salir a la luz. Alguien pudo haber llevado una vida y haber estado metido en la fiestoca de las pompas del diablo, pero después se convierte y cambia su vida. Y nosotros en algún momento tenemos que cambiar también. También. A lo mejor en algún momento participamos de las pompas del diablo, pero hay que salir. Decía la palabra de Dios, ¿no es cierto? No hay que desaprovechar cuando el Señor pasa. Va pasando, aprovechémoslo. No sé, convertirse. Entonces el sacramento del bautismo, hermanos, de repente lo miramos como si fuera una cosa tan... ¡Ay, que esté bautizada, guau! ¡Ay, estoy tan contento! Pero sí que es mucho más que eso, pues. Si es mucho más que usted quiera
quiera que la guagua esté bautizada, nos llama a algo mucho más grande, algo mucho más grande. Dice el Papa, una cultura que no busca el bien, una cultura en la que el moralismo es en realidad una máscara para confundir, para crear confusión y destrucción. Ese es el actuar del demonio. Y esto pasa porque los cristianos nos olvidamos de nuestro bautismo. Entonces, a esta cultura, a estas pompas del diablo, en la que la mentira se presenta como verdad e información, a esta cultura que busca solo el bienestar material y niega a Dios, le decimos que no. A esta hay que decirle que no. A las pompas del diablo tenemos que decirle que no. Entonces, queridos hermanos, no los aburro más, pero quería compartir esta reflexión con ustedes en este día del bautismo del Señor. Los invito a que cada uno de ustedes, incluyéndome, reavivemos y renovemos esas promesas que un día nuestros padres hicieron por nosotros, pero que nosotros a la vez renovamos cada año en la misa de gloria. Vivamos en la libertad de los hijos de Dios. No nos olvidemos que somos templos de Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, que estamos llamados a vivir en la verdad y en la libertad que nos da el Espíritu, a vivir conforme a las obras del Espíritu Santo y no a las obras de la carne, que solo el Espíritu nos conduce a la vida, más la carne nos conduce a la muerte. Que no nos olvidemos entonces, de manera tal que nos exijamos vivir en la fiesta divina que nos invita el Señor y no meternos tan fácilmente a las pompas del diablo. Vivamos nuestro bautismo. Que Dios los bendiga. Gracias.